Hoy es el último día para entregar tu proyecto, y mientras programas se corta la luz. O quizás eres de aquellas personas que guardan cada cambio en un nuevo documento y terminas con varias versiones para el mismo trabajo. No guardaste y se te borró todo. Se te acabó la memoria de tu computador. ¿Cuál de las versiones puedes eliminar? ¿Te cuento un secreto? Estos problemas son completamente evitables. Te presentamos GitHub, una plataforma hecha para crear, desarrollar y compartir proyectos. ¿Por qué vale la pena aprender esto? Te dará paz mental sobre el respaldo de tus proyectos. Sentirás lo que es la libertad de poder trabajar en varios proyectos a la vez, manteniendo un registro de versiones y de forma ordenada. También podrás trabajar en equipo con tus amistades, grupos de trabajo o colaboradores. Esto suena muy bien, pero ¿cómo empiezo? Lo primero es instalar GitHub y configurarlo. Para esto existen listas con instrucciones. Esto puede ser abrumante, lo entendemos perfectamente. Comandos nuevos en un programa que aún no conoces. Pero tranqui, vamos paso a paso. ¿Cómo se utiliza GitHub? Revisemos primero algunos conceptos e ideas clave detrás de Git. Git se basa en ir guardando etapas de tu proyecto en forma de commits, y un commit es una foto de tu trabajo en un instante dado. Pensémoslo de la siguiente forma: enseñarle trucos a Luan, el perrito espacial, es el proyecto. Entonces cuando le sacamos fotos y las guardamos, estamos generando un respaldo de los trucos que el perrito sabe. A esto le llamamos un commit. Entonces un repositorio es un compilado de commits. En este caso, un álbum de fotos de Luan, en donde todos sus trucos están registrados. Pero la forma de guardar de Git es un poco más abstracta. Puedes pensar en Git como una herramienta cíclica. Para cada proyecto vas a crear un repositorio, y luego comienza este ciclo: Git add, Git status, Git commit, Git log. Con Git add puedes ir guardando cambios preliminares. Esto sería como partes de una foto. Con Git status verificas qué has agregado con Git add. Y finalmente, con Git commit guardas el contenido que agregaste. Pero realmente lo que guardas es la diferencia de este con respecto a lo que ya había antes. Es una forma de ahorrar memoria. Con Git log miras el estado general de tu proyecto. Una característica muy interesante es que tu trabajo no tiene que ser lineal. Es decir, puedes crear ramas exploratorias o incluso devolverte si es que editaste una parte que no debías editar. Vamos a explicar esto junto a Luan. Imaginemos que le estamos enseñando a Luan a hacer un mortal espacial. Vamos tomando fotos de su progreso en el truco y las guardamos como commits. Fíjense que la flechita master apunta al estado más reciente del truco. Pero Luan no logra hacer el mortal y siempre comete el mismo error. Imaginemos ahora que podemos crear una rama exploratoria en donde intentamos enseñarle un truco diferente a Luan, haciendo énfasis en otros aspectos. Acá empezaremos una nueva rama, basándonos en lo que sabía Luan en el segundo commit. Lo interesante es que en ese borrador podemos experimentar sin cambiar el contenido original de nuestro álbum. Mientras avanzamos en nuestro borrador, podemos seguir trabajando en nuestro álbum original. Es decir, es como si ahora tuviéramos dos veces a Luan, y cada uno está aprendiendo a hacer un mortal espacial diferente, cada uno con su propio entrenamiento. Finalmente, si ambas versiones de Luan lograron hacer su mortal, podemos unir nuestras ramas y sin perder el registro de cómo aprendieron a hacer cada mortal. ¡Bacán! Esta herramienta esconde muchos más secretos que te podrían interesar. Entre estos, Git se puede usar de forma local u online con GitHub, GitLab, Bitbucket, entre otros. En su forma online puedes aprovechar que pueden trabajar desde distintos dispositivos, facilita el trabajo colaborativo con uno o más equipos, permite monitorear el avance de tus alumnos en una clase, y personas de todo el mundo pueden acceder y contribuir a tus proyectos, y asimismo tú puedes acceder y contribuir a cualquier proyecto público. ¡Wow! Acabamos de presentarte mucha información. ¿Estás preparado para lo que viene? Vamos a la clase práctica a implementar las ideas que acabamos de ver.